Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta tercera sesión de Adobe Illustrator. Y en esta sesión vamos a trabajar con la famosa herramienta Pluma, ¿no? Que en este caso nos va a brindar la alternativa de poder hacer dibujos de forma libre. La herramienta Pluma nos puede permitir, ¿no? Hacer dibujos a partir de un boceto, hacer un redibujo, poder dibujar sobre una referencia, alguna imagen que uno pueda de repente descargar, ¿no? O sea, la semana pasada vimos un dibujo a partir de formas preestablecidas. No trabajamos nada todavía con pluma, entonces esta es otra alternativa. Si bien las herramientas predeterminadas nos permiten hacer dibujos a partir de rectángulos, elipse, por ejemplo, polígonos, estrella, con la herramienta pluma podemos hacerlo totalmente de forma libre. No necesitamos depender de una forma, ¿no?, establecida. Entonces vamos a crear un nuevo documento y voy a trabajar en un documento A4, RGB y horizontal. 4 horizontal en RGB. No, en este caso voy a elegir web y voy a utilizar un formato un poco más estándar. Voy a añadir aquí ya unas 5 mesas. Recuerden que ustedes pueden aquí añadir las mesas que necesitan o luego pueden ir, ¿no? Pueden empezar con uno y luego ya pueden insertar más mesas de trabajo. Vamos a crear. Y hoy vamos a ver las opciones que nos brinda no solo la herramienta Pluma, sino también cómo se utiliza la herramienta Pluma. Al inicio puede ser un poco de repente tedioso. ¿Por qué? Por el tema de los manejadores, el punto de ancla, pero poco a poco con la práctica lo van a ir dominando. Entonces, esto se puede utilizar, ¿no? Lo más usual es con el mouse, también se trabaja con la tableta, ¿no?, para poder hacer un trabajo más fluido. Y las opciones con selección directa, selección de grupos y borrador. Finalmente haremos el cálculo interactivo, que es una de las opciones de Illustrator, que nos permite vectorizar imágenes, ¿no?, para poder editarlas ya una vez teniendo el objeto expandido, ¿no?, es decir, ya en vectores. Ahora vamos a ver que para trabajar con la herramienta Pluma, primero voy a restaurar mi espacio de trabajo y miren, ahí tengo mis 5 mesas. Recuerden que ustedes lo pueden editar. Vamos a la herramienta mesa de trabajo, voy a reorganizar y solamente quiero que todas mis mesas se vean en una fila, pero con una separación mayor. Recuerden que estamos en píxeles, ¿no? Por lo que he elegido un formato digital, web. Pero recuerden que esto lo puedo cambiar aquí. Para esto vamos a la barra de control. Aquí nos vamos a ir a la opción de ajustes o ajustar documento y lo cambian a centímetros, ¿no?, o milímetros, centímetros. Esto implica mucho, recuerden, en los dibujos que ustedes van a generar más adelante. ¿Por qué? Porque ahora todos los elementos que coloque será pues medido en centímetros. Si lo dejo en píxeles, pues todo será en píxeles, ¿no? Entonces eso tener en cuenta. Entonces lo voy a pasar a centímetros y ya está. Bueno, voy a cerrar esto de acá y voy a acercar mi mesa de trabajo. ¿No? Ahí tenemos las mesas. Ahora sí voy a modificar la organización. Vamos a poner en fila y con una separación de 1.5 centímetros. Y ya tengo mis mesas nuevamente, ¿no?, organizadas. En este caso vamos a ir a las capas. Siempre recuerden que las capas nos ayudan en la organización de los objetos dentro de nuestras mesas. Y voy a ir a la herramienta Pluma. La herramienta Pluma, en cualquiera de las 3 aplicaciones de diseño, ¿no?, ya sea Illustrator, sea Photoshop, sea InDesign, siempre se activa con la tecla E. Aquí ustedes verán, paso sobre la herramienta y podemos ver un pequeño tutorial de segundos nada más, donde ya se ve clarísimo cómo utilizar. También pueden ver el atajo y, como ya les mencionaba, nos permite crear trazados ¿no?, de forma libre, pero con mayor precisión, ¿no?, mediante puntos de ancla y controladores o manejadores.
Ahora, cuando utilizamos la herramienta pluma, al hacer un clic, ustedes van a poder ver que en la parte inferior hay más opciones, pero esto es la opción de añadir puntos de ancla, eliminar puntos de ancla o editar los puntos de ancla. Entonces, puedo desplegar toda esta barra. ¿Bien? Se puede desplegar desde esta barrita gris oscuro. Hacemos clic, como si fuera pues una mini barrita solamente de la herramienta pluma. Entonces, tenemos la opción de trabajar netamente con pluma, con la opción de añadir, restar, o la otra opción que nos permite editar los puntos de ancla. Ahora, como ya había mostrado los ejemplos la semana pasada, cuando nosotros hacíamos un dibujo preestablecido, por ejemplo, un rectángulo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues los puntos de ancla preestablecidos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Esos puntos de ancla que conforman mi forma rectangular, mediante esos puntos de ancla. Entonces, cuando nosotros trabajamos con pluma, pues ya no necesitamos de estas formas. Lo que necesitamos es utilizar pluma y empezar a generar nuestros puntos de ancla. Por ejemplo, si yo hago un clic, ya tengo un punto de ancla y ese será mi punto de partida. Entonces, cuando arrastro el mouse, arrastro sin presionar nada, simplemente arrastro, movemos, pueden ver, ya me está dando una vista previa de cómo será mi siguiente trazo. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? A ver, me sitúo a la izquierda, digamos por acá, sin ninguna definición, ¿no? No estoy definiendo un eje ni nada por el estilo. Solamente arrastro de forma libre y, digamos, hago clic por aquí. Ahora ya tengo dos puntos de ancla y un segmento, ¿no? Entonces sigo haciendo otro clic, ya tengo tres puntos de ancla, dos segmentos, por ende ya tengo un vértice aquí. Entonces de esta manera podemos ir nosotros dibujando clic, clic, clic y clic. Si yo cierro, miren, vuelvo a ese punto de inicio, ¿no? A mi punto de partida, regreso, cuando me acerco, me aproximo, aparece un círculo en la parte inferior derecha, y ese círculo pues me indica de que ahí se está cerrando ese dibujo, ¿no? Donde iniciamos. Hacemos un clic, no lo dejen, sino hacen el clic. Y verán que ya se deshabilita la herramienta, ¿ven? O sea, ya no se muestra ese trazado predeterminado, una vista previa, ¿no? Ya no hay. Porque ya cerré el dibujo, entonces ya está mi dibujo. Pero la herramienta aún está activa. Si se dan cuenta, todavía aparece la herramienta. ¿Por qué? Porque si ahora yo quiero seleccionar el objeto, no voy a poder, porque si vuelvo a hacer clic, lo que hago es otro punto de ancla y nuevamente sigo dibujando otro trazo. Entonces, cuando usamos la herramienta pluma, no se cambia automáticamente a la herramienta selección. Con la herramienta selección ya podemos, ¿no? Mover el objeto, pero tenemos que cambiar. Pueden cambiar con la tecla V nada más, porque la tecla V pues, es el atajo de la tecla de la herramienta selección. La otra sería la herramienta selección directa con la tecla A. Entonces, cuando quiero mover el objeto, primero debo activar la herramienta selección. Entonces, activo pluma con la tecla P, hago mi dibujo, clic, 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 y tengo un dibujo de forma libre, cierro donde empecé. Recuerden que sigo con la herramienta pluma. También la otra opción es presionar la tecla control, y verán que cambia la apariencia de la herramienta y puedo mover el objeto. ¿Cuál es la diferencia? Que si suelto control, por ejemplo, ya lo traslado por aquí a mi objeto, suelto la tecla control y sigue activada la herramienta pluma. O sea, con control habilitamos la opción de poder mover el objeto sin necesidad de cambiar de herramienta, ¿no? No he cambiado la herramienta selección. Entonces puedo seguir haciendo más dibujos sin necesidad de cambiar a la herramienta selección. De esta forma, puedo ir haciendo mis dibujos de forma libre si es que quiero continuar dibujando, ¿no? Acá quiero continuar dibujando, entonces no cambio la herramienta pluma. Sigo dibujando por aquí. Pero cada vez que yo cierre donde he iniciado, ahí termina mi dibujo. Y nuevamente puedo iniciar otro dibujo. ¿Qué pasa si yo estoy dibujando? Por ejemplo, sigo dibujando por aquí, por acá, y no termino de cerrar, ¿no? Me quedo por acá. ¿Qué es lo que sucede? Miren, sigue todavía, ¿no? La herramienta pluma
está todavía ahora mismo ejecutándose. Entonces, es como que estuviera a donde yo vaya, me va a seguir la herramienta. Entonces, tengo que deshabilitar. Si yo lo que quiero es dejarlo así nada más, sin cerrar, también se puede, pero claro, hay que cambiar de herramienta con la tecla V, ¿no? Simplemente con la tecla V ya cambiamos de herramienta y ya no estará, pues, ¿no? La herramienta pluma, en este caso, habilitada. Entonces, la herramienta pluma nos va a permitir poder hacer este tipo de formas que, bueno, son formas bastante libres, abstractas. Si yo habilito la opción de muestras, el panel de muestras, desde aquí directamente podemos pintar los objetos de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, selecciono el objeto con la herramienta selección y ahora elijo un color. Recuerden que aquí ustedes van a ver dos, ¿no? En este caso, rellenos. Que esto sería pues para pintar todo en la parte interior, ¿no? Que se denomina un relleno en sí. Y luego si queremos pintar el trazo. Entonces, un color es para rellenar y no quede pues vacío. Pero si ustedes lo ven así blanco, no es que esté vacío, en sí ya está pintado, pero de blanco. Por eso es que aquí aparece blanco. Si esto no tuviera color, pues tendríamos que anularlo aquí, ¿no? No queremos que tenga color, entonces lo anulamos para que no tenga color. Ahora, si esto yo lo paso por delante, miren, se ve, pues, ¿no? Que está realmente vacío, transparente. Si yo, en cambio, lo relleno de blanco, ahora no se ve, ¿no? No se hace visible el dibujo detrás, porque obviamente, pues, ya lo hemos pintado de blanco. Entonces, simplemente para poder pintar los objetos, no necesariamente con muestras, ¿no? Porque ya hemos visto cómo rellenar con degradado, colores uniformes, motivos, ya hemos visto todo eso. Entonces pueden elegir el selector de color, pueden elegir desde la barra de herramientas, desde la barra de control, cualquiera. Pero selecciono el objeto y determino qué es lo que quiero pintar, relleno o trazo. Si quiero pintar relleno, elijo, bueno, por defecto viene habilitado relleno siempre, entonces cambio de color. Elijo el color y ya está. Quiero pintar el trazo, selecciono el trazo y cambio de color. Pero adicional a esto, recuerden que tenemos los atajos, ¿no? Y el atajo para intercambiar, o más allá de intercambiar, ¿no? Lo que podemos hacer es con la tecla X, ¿no? Traer el color frontal para poder cambiar el color de relleno, lo traemos en la parte frontal para cambiar. Siempre el color que se encuentre en la parte frontal es el que se va a modificar. Siempre. Si yo quiero pintar el trazo, por ejemplo, ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué? Porque miren, el trazo está detrás. Entonces siempre el trazo tiene que estar, si quiero pintar el trazo, tiene que estar en la parte frontal y eso lo cambiamos con X. X, 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 ¿no? De esa forma ustedes van, pues, ¿no? Activando lo que ustedes quieran rellenar, sea relleno, perdón, lo que quieran pintar, sea relleno o el trazo. Entonces, de esa manera pueden ir modificando de color. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mi objeto, este objeto, ustedes ven aquí, no está completado? Se ha quedado hasta aquí, ¿no? Hemos iniciado en este punto de ancla y quedamos acá, pero no lo hemos terminado de cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo lo pinto? Pues normal, se pinta, pero no va a tener el trazo completo, porque no está completado, no lo hemos finalizado. Entonces, esto podría ser válido si es que no necesito que tenga trazo, ¿no? Por ejemplo, no quiero que tenga trazo, entonces anulamos el color del trazo aquí, lo anulamos, ninguno, hacemos clic, y bueno, no hay diferencia, ¿no? Porque miren, no necesitamos que tenga, pues en este caso, un cierre todavía, ¿no? Pero si yo quiero que tenga el trazo, ya por lógica vamos a ver que ha quedado acá un vacío, ¿no? Como un hueco. Entonces, esto se puede volver a retomar. Lo volvemos a retomar con la misma herramienta pluma. Selecciono nada más el objeto, activo la herramienta pluma con la tecla P y verán que los puntos de ancla se ponen de color azul porque ya lo puedo retomar. Hacemos un clic y ya podemos continuar dibujando, ¿no? Por ejemplo, miren, hice clic, ahora nuevamente está habilitado y cierro. Y listo, ya tengo mi dibujo nuevamente finalizado. Entonces, esto es con la herramienta pluma. Con la herramienta pluma podemos hacer dibujos de una manera muy sencilla.
Podemos no depender ya de las otras opciones, ¿no? De un elipse, de un rectángulo. Si, por ejemplo, quiero dibujar unas estrellas, bueno, sí voy a necesitar la herramienta estrella. ¿Por qué? Porque guarda proporción, es más exacto. Si, por ejemplo, yo quiero dibujar, a ver, una hoja, un corazón, un trébol, no necesariamente necesito usar formas predeterminadas. Aquí ya podemos utilizar pluma. Por ejemplo, cuando hacemos trazos en vértice, en ángulo, es bastante sencillo porque hacemos un clic, 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 clic y nosotros vamos dirigiendo hacia donde queremos que vaya nuestro trazo y nada más, ¿no? Así dirigimos y cerramos. Pero, ¿qué sucede si no quiero hacer trazos así de rectos, terminen en ángulo, en vértice? Quiero que mi trazo sea suavizado. Ese suavizado se denomina también un trazo, o más bien, ¿no? De forma visible, se ve como una curva. Entonces, si yo selecciono pluma y hago clic, pero hago otro clic por aquí y sin soltar el clic arrastro, ¿qué es lo que se va a generar? Miren, se generan unos manejadores o controladores. Estos controladores me permiten editar la forma de este punto de ángulo. Pero ¿qué sucede? Que al haber hecho clic y arrastrado ya hice que mi trazo sea suavizado o más bien tenga esta forma, ¿no? En curva. Entonces ya no es un trazo en ángulo, ya no termina en punta, en vértice, ahora es suavizado. Entonces esto me permite dibujar formas curvas, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero continuar, de por sí ya el manejador me está dando la idea de que pues, mi dibujo ya no va a ser recto. Si yo hago un clic por aquí, y me detengo, ya el trazo vuelve a ser un vértice. Miren, arrastro, ¿y qué sucede? Ya no hay un trazo suavizado como el de acá, ¿no? Ahora miren, ha quedado un trazo en vértice. Entonces, si quiero retomar nuevamente el trazo suavizado, ¿no? Hago clic y arrastro. Y cierro donde inicié. De esa forma, se ha generado por aquí unos puntos de ancla, pero suavizados. Estos puntos de ancla con estos manejadores o controladores los podemos editar. Miren, hacemos clic sobre este circulito azul, cualquiera de los dos, y podemos editar, ¿no? La forma de ese punto de ancla suavizado. Esto lo hice directamente con la herramienta pluma. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar otra opción, ¿no? De repente no complicarme tanto porque no me sale, digamos, estas curvas tan exactas. Entonces, lo que hacemos es utilizar pluma. Hacemos clic, 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 clic. Eso es todo. Deshabilitamos con la tecla V y los puntos de ancla también se pueden alinear. Entonces, miren, voy a seleccionar primero el color de trazo, lo voy a cambiar a un color más claro para que se vean los puntos de ancla. Y ahora, estos puntos de ancla, recuerden que los podemos seleccionar con selección directa. No con selección, porque con selección movemos todo el objeto. ¿Sí? No se olviden. Entonces, utilizan para esto selección directa. Y con selección directa, o con la tecla A, ya podemos hacer clic exactamente en el punto de ancla que nosotros queremos, ¿no?, modificar. Entonces, la herramienta pluma siempre va de la mano con con las otras dos herramientas que sería, pues, ¿no? La herramienta selección y selección directa. ¿Sí? Entonces, estas formas, por ejemplo, que vemos aquí, ¿no? Tienen bastante de pluma porque son formas bastante irregulares. Entonces, yo quiero dibujar una estrella que no sea exacta, perfecta, entonces lo hago con pluma. Pero si quiero utilizar una estrella proporcional exacto, entonces, para no complicarme tanto, utilizo esta estrella. Ahora, miren, este dibujo con selección directa puedo elegir nada más los puntos de ancla que quiero modificar. Por ejemplo, este punto de ancla ya está. Si arrastro, solo voy a mover este. ¿Por qué? Porque estoy con selección directa. Ahora quiero seleccionar otro más. Presiono Shift y hago clic. Ahora ya seleccioné dos. O también desde afuera arrastro y selecciono solo estos dos puntos de ancla. Porque, repito, estoy utilizando selección directa y esto me permite seleccionar solo puntos de ancla. De esta manera ya puedo ir a ventana, vamos a alinear y voy a seleccionar esta opción que me permite alinear a la derecha.
Selecciono estos dos puntos de ancla y lo alineamos a la derecha. Ahora ya está exactamente vertical. Si yo traigo una guía, miren, arrastro mi guía, está exactamente centrado en mis dos puntos de ancla. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago simplemente es ir a la herramienta Sigo con pluma, pero recuerden que en este caso vamos a utilizar esta opción que nos permite, ¿no?, convertir o modificar el punto de ancla. Entonces, herramienta punto de ancla, que también se activa con Shift más la tecla C. Selecciono y al momento de hacer un clic solamente arrastro hacia la izquierda. ¿Y qué sucede? Que ya automáticamente tengo un punto de ancla suavizado y mucho más exacto, ¿no? Mucho más perfecto. Entonces ya no me complico tanto con, ¿no?, la misma herramienta pluma. Ahora selecciono este otro punto de ancla y hago lo mismo. Arrastro, pero en este caso hacia abajo y suelto. Si ahora ya quiero modificar cada uno, entonces ya no necesito pues la misma herramienta, puedo seleccionar selección directa y mover uno solo de los manejadores. Ya no los dos a la vez, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente uno de los dos. Si vuelvo a la herramienta punto de ancla, recuerden que nuevamente va a tomar los dos manejadores. Entonces, si solo quieren mover uno, una vez ya, ¿no?, digamos, más o menos estilizado por ahí, utilizo selección directa para mover solo uno de los manejadores. También, pues, puedo utilizar selección directa y mover, ¿no?, nuevamente este otro manejador. Una vez ya listo, a ver, voy a estilizar por aquí un poco más, esto también. Lo que hago es sacar una copia, ¿no? Selecciono este otro punto de ancla. Ahora saco un duplicado. ¿Cómo sacamos duplicados? Pueden sacar copias, que es con edición, copiar, pegar. Copiar, control C, pegar, control V. O también con Alt. Primero selecciono el objeto, presiono Alt, hago clic y arrastro, pero presionando la tecla Shift. Si yo no presiono Shift, miren, me voy a cualquier lado, pero presiono Shift para ir en ese mismo eje. Ahora ya nos vamos a la herramienta de reflejo. Aquí encontraremos una herramienta que es rotar y debajo reflejo, que se activa con la tecla O. Entonces, con la tecla O habilitamos la herramienta reflejo, hacemos un doble clic y ahora ya lo hemos reflejado vertical. Esto sería horizontal, ¿no?, de cabeza, y esto sería en el eje vertical. Siempre previsualizamos, porque si no previsualizo, miren, no se ve ninguna diferencia. Entonces siempre activo la previsualización y pues para ver los cambios, le damos OK y ya está. Ya luego puedo juntar pues, ¿no?, los dos objetos. Es mejor hacer la mitad y luego simplemente los unimos. Ahora, una vez que yo hago esto, lo uno, no es que ya esté junto. ¿Por qué? Porque sí, o sea, no es que sea una sola forma, ¿no? Cada uno sigue funcionando por su lado. Si yo selecciono esta mitad, lo puedo cambiar de color. Esto es otro. Entonces, aparentemente están ya unidos, pero no lo están. Entonces, para esto, seguimos con selección directa. Selecciono estos dos puntos de ancla y miren, solamente estos dos se van a mover. Los demás no, porque no he seleccionado a los demás. Miren, solo estos dos. ¿Por qué? Con selección directa selecciono estos dos. Nos vamos a objeto, trazado. ¿Por qué? Porque dentro de objeto encuentran todas las opciones de edición, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con trazo, ¿no? Trazo y claro, más opciones que tienen que ver, por ejemplo, con la deformación, perspectiva, fusión, ¿no? Muchas opciones. Entonces, lo que voy a hacer es ir a trazo y la primera opción, específicamente la primera, nos dice unir, que sería control J. Y unimos esos dos puntos de ancla para que sea uno solo. Ahora sí, ya es uno solo. Pero solo este. El de abajo no todavía, porque si yo lo muevo esto, miren, sigue todavía separado. Seleccionamos, clic derecho y accedemos al menú contextual. También aquí tienen la misma opción, solo que acá no aparece el atajo, solo dice unir. Entonces ya es más directo, ¿no? Y ahora sí ya se hizo o se ha convertido en una forma sólida. Pues, ¿no? Ahora ya podemos seleccionar, cambiar de color, como si fuera un solo objeto. Entonces, eso viene a ser, ¿no?,
la forma de cómo podemos utilizar la herramienta pluma. Ahora, si nosotros seleccionamos los puntos de ancla, podemos hacer muchas modificaciones, ¿no? Si, por ejemplo, utilizo la herramienta, a ver, voy a sacar una copia. Y, por ejemplo, voy a utilizar la herramienta escala. Con la herramienta escala, nosotros podemos hacer una modificación proporcional. Pero también podemos modificar no solo los objetos completamente, sino también puntos de ancla. Por ejemplo, utilizo para esto la herramienta escala. Y la herramienta escala se activa con la tecla S. Si ustedes dan un doble clic sobre esta herramienta, siempre sobre cualquier herramienta, dando o presionando doble clic, siempre se abrirá pues esta ventana emergente con las propiedades, ¿no? Para hacer una configuración más exacta. Entonces lo que yo quiero es escalar, pero lo que voy a hacer acá es escalar exactamente dos puntos de ancla. Entonces selecciono los puntos de ancla con selección directa, por ejemplo este punto y este punto. O desde afuera arrastro y selecciono solo esos dos puntos de ancla. Miren, solo estos dos del centro. Con la herramienta escala, con la tecla S, podemos escalar haciendo un clic hacia el interior o hacia el exterior. Siempre presionando la tecla S una sola vez. ¿Por qué? Porque al presionar una sola vez la tecla S, hacemos de que se habilite la herramienta escala. Si se dan cuenta, está activada la herramienta escala. ¿No? Es la única que está ahorita marcada. Ahora voy a hacer un dibujo ya similar, pero con la herramienta pluma nuevamente vuelvo. Hago clic, por aquí hago otro clic, por aquí otro clic por acá y por acá. Entonces igual voy a alinear estos dos puntos de ancla al centro, ¿no? Horizontal y vertical. Una vez que ya tengo todo alineado, lo que voy a hacer es utilizar nuevamente la herramienta selección directa. Acá viene otro detalle. Por ejemplo, lo que había hecho es con la herramienta pluma, ¿no? Dentro de sus variaciones, la opción de punto de ancla nos permite editar directamente ese punto que nosotros elegimos. Si vuelvo a la herramienta selección directa, cuando elijo un punto de ancla, de por sí en la parte superior, en la barra de control, se activan otras opciones para trabajar sobre ese punto de ancla escogido. Entonces, aquí me dice convertir. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero convertir ese punto de ancla a vértice, quiero convertir a un punto de ancla suavizado. Pues en este caso, como ya tengo un vértice, no necesito que sea vértice. Lo que necesito es que sea un suavizado. O, repito, una curva. ¿Sí? Entonces, cualquiera, ¿no? Yo siempre le digo curva por el aspecto, ¿no? Que es curvo. Pero acá, pues, tiene la denominación de suavizado. Entonces, selecciono los dos puntos de ancla, nos vamos a la barra de control y elegimos suavizar. Ahora tenemos este aspecto ya con los dos manejadores listos para poder editar desde aquí. Entonces puedo seleccionar y empezar a editar. Esto es otra de las opciones. Tienen las dos alternativas, o bien con el punto de ancla o bien directamente desde la barra de control. Y así podemos ir editando nuestros objetos. Entonces lo voy a cambiar de color y en este caso voy a quitar el color de trazo. Voy a anular el trazo, solo me quedo con el color de relleno. Todos los objetos tienen el trazo, porque el trazo determina la forma, ya sea completado totalmente el contorno, el trazo, o ya sea que no, ¿no? O sea, recuerden como este ejemplo, ¿no? Que ya lo hemos visto, pero siempre todo dibujo es un trazo inicialmente. Entonces no lo eliminamos, solamente anulamos, ¿no? Quitamos color. Entonces voy a seleccionar los dos puntos de ancla. Con la tecla S activo escala y escalamos hacia el interior o hacia el exterior. Y miren, podemos hacer muchas variaciones. También podemos hacer lo siguiente. Voy a sacar un duplicado. Y antes de sacar el duplicado, miren, voy a presionar simplemente desde cualquiera de estos dos lados del marco o cuadro delimitador. Recuerden que este cuadro azul es el cuadro delimitador, ¿no? Y ese cuadro delimitador se habilita con la herramienta selección, no selección directa. Si yo cambio la herramienta selección directa, ahora solo se habilitan los puntos de ancla y los vértices. Pero con la herramienta selección, nuevamente tengo ese cuadro delimitador.
Entonces, desde ese cuadro delimitador puedo hacer la redimensión de mi objeto de forma proporcional o no proporcional. Pero eso va a depender. Si yo presiono Shift, lo escalo a proporción. ¿Ven? Si suelto Shift, vamos a distorsionar sin manejar una proporción. Pero en este caso, pues no hay problema. No necesito que sea perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, quiero hacer una repetición. Hay dos formas de hacer la repetición de los objetos. Por ejemplo, selecciono este de aquí y voy a ir a la herramienta rotar. Sí, estamos usando ya complementos, ¿no? En este caso vamos a la herramienta rotar. Vamos a encontrar la herramienta reflejo y dentro de lo que es la opción herramienta reflejo también se encuentra la herramienta rotar. Entonces, cuando nosotros habilitamos la herramienta rotar, ya podemos hacer, ¿no? Duplicar objetos con otro tipo de efectos. No sé qué está pasando. Está habiendo muchos errores últimamente. Ya. Entonces, miren, selecciono el objeto, activo rotación con la tecla R. Aquí pueden ver la tecla R. Y recuerden que todo objeto, su punto de eje siempre es el centro, ¿no? Si ustedes ven, miren, el punto de eje, ¿dónde está? El centro. Ese tipo, un punto de referencia se denomina, ¿no? De color cian, es el centro. Por eso es que si nosotros rotamos, siempre va a rotar desde el centro. Pero cuando activo la herramienta rotación con la tecla R, yo puedo cambiar ese punto de referencia. Por ejemplo, cambio para que mi punto de referencia ya no sea el centro, sino sea aquí, por ejemplo. Y cuando roto, rotará desde ese punto nuevo que acabo de modificar. Igual, modifico para que mi punto de referencia sea aquí. Ahora ese será mi punto de rotación. Y lo mismo, voy a cambiar acá, presiono Alt y saco un duplicado. Con control D repito ese duplicado con ese mismo eje de rotación. Entonces tengo, miren, varias copias que nosotros lo podemos cambiar con la transparencia, de repente en multiplicado o en superposición, para que el resultado sea diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener varios objetos que están sobrepuestos, estamos haciendo que los colores se mezclen y tenemos ese resultado. Esta es una de las formas, ¿no? Pero si ya nosotros queremos hacer otras formas más avanzadas, ya para ello podemos utilizar, en este caso, la opción de transformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar estos dibujos que tengo por acá, estos tres, y voy a sacar un duplicado con Alt. Ahora voy a cambiar de colores. Voy a cambiar solamente los rellenos, sin trazo los tres, anulo. Y vamos a solamente cambiar rellenos. Vamos a utilizar estos colores y ya está. Selecciono los tres objetos desde afuera con selección. No selección directa, sino selección. Entonces, siempre hay que identificar esa diferencia. Una cosa es selección, otra es selección directa. ¿Sí? No se olviden. ¿Por qué? Porque selección directa, por eso dice directa, porque nos permite seleccionar específicamente puntos de o vértices, ¿no? Pero selección todo. Con selección, selecciono todos mis objetos, vamos a objeto y lo agrupamos con control G. Luego vamos a ir a objeto nuevamente y lo vamos a repetir. Repetir, pero ¿en qué forma lo queremos repetir? Si yo lo repito de una forma radial, tengo este resultado. Que desde este redondito podemos nosotros manipular la cantidad de repeticiones. Ahora, este otro centro me permite ampliar, ¿no? Ampliar, de repente no quiero que se complete toda la repetición, quiero que sea menos, ¿no? Control Z, regreso. No quiero esa repetición, entonces selecciono y quiero otro tipo de repetición, de repente quiero tipo cuadrícula. Entonces tengo esta repetición tipo cuadrícula, ¿no? También podemos hacer un doble clic y podemos rotar el objeto, redimensionar, pero claro, presionando Shift para no distorsionar, ¿no? Y también podemos modificar las opciones de la repetición desde propiedades. Aquí podemos modificar la repetición, ¿no? ¿Qué tipo de repetición queremos? ¿Por fila, ladrillo, por fila, ladrillo por columna o simplemente cuadrícula? También podemos ir, ¿no? Reflejando, volteando por filas o por columnas. Y así obtenemos un resultado mucho más
interesante. Entonces, esto sería con otra opción de repetición. Otro es la opción de transformación, que también nos permite resultados interesantes, pues, ¿no? A partir de un objeto previamente dibujado. Entonces, de esa manera podemos ir manipulando. Ahora, cuando yo dibujo, por ejemplo, hice una hoja o hice un corazón o una forma libre, ¿no? Si yo quiero dibujar una hoja, lo menos que yo recomiendo hacer, pues es esto, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una hoja, entonces hago clic y por lo general, cuando uno todavía no tiene mucho el dominio y esto parece que se nos va a cualquier lado, es lo más natural, ¿no? Pero lo que siempre traten de tengan en cuenta cuando van a hacer dibujos con pluma, dibujen lo menos posible puntos de ancla. Si ustedes generan muchos puntos de ancla, el dibujo no va a quedar nada estilizado. Si es una hoja, no puedo hacer esto con tal de conseguir, pues no, la silueta, digamos. Entonces, muchos he visto que suelen hacer esto, ¿no? Entonces, esto es uno de los errores más comunes, ¿no? Que uno genera muchos puntos de ancla para obtener la forma. Entonces, no es lo recomendable. Por ahí, si me paso de repente, ya, bueno, hice por aquí un punto de ancla, por aquí hice otro, por aquí otro, por aquí. Pero bueno, es mínimo, ¿no? De todas maneras, no es tanto. Y si yo quiero quitar esos puntos de ancla que están de más, entonces para esto vienen ya las otras opciones de pluma, que serían las opciones de sumar o restar puntos de ancla, ¿no? Sumar o añadir o bien eliminar o restar puntos de ancla. Si lo que yo quiero es restar, elijo la opción menos o más. Pero ya sea que yo utilice estas opciones, si yo elijo, por ejemplo, menos, que es para eliminar, entonces, si se dan cuenta, mi herramienta ha cambiado de aspecto porque en la parte inferior tiene el símbolo menos. Quiere decir que siempre ahora estará habilitado la herramienta pluma solo para quitar puntos de ancla, no para dibujar. Entonces, yo paso por este punto de ancla y ahora haciendo un clic se elimina. Paso por este otro punto, hago clic, se elimina. Y así voy eliminando esos puntos de ancla que están de más. Paso por aquí y ya pues he modificado todo, ¿no? Tengo que volver a la herramienta pluma nada más para poder ya editar con selección directa de repente, ¿no? Estos manejadores. Y ya tengo esa forma. Pero de por sí, por defecto, cuando uno hace un dibujo, ya hago otro ejemplo por acá, y digamos que tengo este resultado. Y quiero eliminar puntos de ancla, pero cuando trabajamos con la herramienta pluma, de manera automática, cuando ustedes se acercan sobre un punto de ancla, miren, paso por aquí, aparece el símbolo menos. Paso por aquí, aparece menos, paso por aquí, menos. O sea, ya cuando utilizamos pluma, al pasar sobre el punto de ancla, ya está habilitada la opción de eliminar. Hacemos clic, elimino. Hacemos clic, elimino. Pero, ¿qué pasa si no paso por un punto de ancla? Más bien paso por el segmento. Por aquí, por ejemplo. Miren, paso. Ahí sale el nombre, ¿no? Dice trazado. Entonces, si paso sobre el trazado que aparece, aparece el símbolo más. ¿Por qué? Porque al hacer un clic sobre un trazado con pluma, lo que hacemos es añadir punto de ancla. Miren, añadí un punto de ancla y con selección puedo mover, con selección directa, puedo mover ese punto de ancla. Entonces vuelvo, pluma. Sigo con pluma, paso por un trazado, hago clic y puedo añadir y modificar ese punto de ancla. Por aquí paso el punto y añadimos. Si sigo pasando con pluma, en este caso el punto de ancla, lo que haremos es restar. Entonces, pueden utilizar, ¿no?, las opciones en específico. Si lo que quiero es solo eliminar, utilizo. Y si quiero añadir, utilizo más. En todo caso, simplemente con pluma, ya de por sí podemos editar, ¿no? Si pasamos por puntos de ancla, eliminamos. Si pasamos por trazo, añadimos. Pero solo añadimos el trazo al pasar, ¿no? O sea, paso por el trazo, añadimos punto de ancla, pero añadimos, no es que modificamos. Pluma no hace modificaciones. Pluma solamente te permite añadir, restar o hacer el dibujo. Ya para poder mover este punto de ancla que acabo de añadir aquí,
Lo que tengo que hacer es cambiar a la herramienta selección directa con la tecla A y ya puedo editar. ¿Sí? Entonces, no es que con pluma añadimos un punto y ahora lo puedo mover. No se puede. Entonces, cambio la herramienta selección directa y recién podemos modificar. Entonces, Pluma nos da todas estas alternativas. Entonces, yo quiero hacer un logotipo y tengo mi boceto, o de repente tengo una referencia. Pues entonces utilizo Pluma para dibujarlo con precisión, justamente como tengo mi boceto. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy utilizando Pluma. Entonces, Pluma me va a permitir hacer, ¿no?, un dibujo como específicamente yo lo tengo pensado. Pero las otras herramientas, ¿qué pasa si utilizo un elipse? Dibujo un elipse y cuando activo selección directa puedo ver los puntos de ancla. Ahora, con la herramienta pluma, activo, pluma, y al pasar sobre cualquier punto de ancla, igual lo va a reconocer para poder eliminar o añadir, si es que me sitúo sobre el trazo. Entonces, ya sea que ustedes trabajen con pluma o con estas formas predeterminadas. Por ejemplo, utilizo un rectángulo, dibujo. Quiero utilizarlo como un triángulo, entonces utilizo pluma y elimino este punto de ancla. Y ya tengo un triángulo. Selecciono el punto de ancla del centro y lo arrastro. Y ya tengo un triángulo, ¿no? Lo podemos escalar hacia el centro con Alt y ya está. ¿Ven? Entonces hay opciones de poder complementar, ¿no? No necesariamente es que si dibujo formas, por ejemplo, dibujo una estrella, entonces no hay forma de modificar esos puntos de ancla. Sí se puede. Además, vieron que con la herramienta pluma podemos quitar estos puntos de ancla y vamos obteniendo otro resultado. Pero eso sí, siempre pasar exactamente sobre el punto de ancla. Para esto siempre recomiendo tener habilitado las guías inteligentes. Desde menú, ver guías, ¿no? Que eso ya lo había mencionado en la primera sesión, justo les expliqué esto de las guías. Menú, ver guías inteligentes que se activan con la tecla Control U. Las teclas Control U nos permite habilitar las guías inteligentes. Ahora, ¿esto por qué? Porque si está deshabilitado, cuando yo paso sobre este punto de ancla, no aparece nada, o sea, no me sale el nombre, no dice punto de ancla. Si yo me traslado sobre el trazo, incluso, miren, no aparece ningún nombre que me diga que ya estoy sobre el trazo. Tampoco me dice que estoy sobre el punto de ancla. Nada, entonces tengo que acercarme bastante para saber que estoy realmente ahí. Porque si no estoy sobre el trazo y hago clic por acá, pues hago clic fuera y ya no pasa nada porque hice un clic fuera del trazo, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Por eso activo las guías inteligentes con Control U. Entonces, cuando paso con la herramienta trazo sobre mi dibujo, ya listo, miren, aparece el nombre y me indica que estoy sobre el trazo. Entonces hago clic y ya tengo un punto de ancla nuevo. Si paso sobre un punto de ancla existente, aparece el nombre ancla. Entonces, si hago clic, elimino ese punto de ancla. Entonces, eso tener en cuenta cuando trabajamos con la herramienta trazo. Trazo es de pluma, ¿no? Para poder hacer todos sus dibujos de una forma más particular. Ya aquí, pues, va a depender mucho qué es lo que uno necesita, ¿no? Poder dibujar en este caso. Ahora, ¿puedo dibujar con estos logotipos, personajes? De repente sí, se puede dibujar todo lo que uno use, porque ya de por sí les estoy mostrando que hay muchas posibilidades, ¿no? Mucho mayor a lo que tenemos de repente con las formas preestablecidas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar ahora, nuevamente vuelvo a pluma, voy a dibujar desde acá, clic, clic. Si quiero ir en este mismo eje, nuevamente, miren, hago clic. Si quiero ir en este mismo eje horizontal, entonces presiono Shift y me lleva en ese eje. Si suelto Shift, ya no, me voy hacia cualquier lado. Si presiono Shift, me lleva en un eje exacto y si empiezo a rotar, me va a llevar en este caso, 35, ¿no? 35. Es un ángulo de rotación. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Entonces, miren, arrastro, me indica ahí el diámetro más o menos, pero lo que yo quiero hacer es más o menos un trazo hasta por aquí. Ahora, hacia la parte inferior, arrastro, hago clic, por aquí más o menos, y verán ustedes que aparece una guía
vertical magenta. Esa guía me está indicando que esos dos puntos de ancla están alineados. Ya no voy a tener que hacer la alineación. Ya si selecciono estos dos, ya sé que están alineados. Miren, voy a alinear por si acaso, pero no pasa nada porque ya la guía inteligente me ha indicado que ya está alineado. Ahora voy a añadir un punto de ancla por aquí con la herramienta pluma. Selecciono y lo que voy a hacer estos dos puntos de ancla y llevarlo hacia la izquierda. Añadiré otro punto de ancla por acá y lo llevaré por aquí. Selecciono estos dos puntos de ancla y lo vamos a arrastrar juntos los dos. Luego selecciono ya mi dibujo y con Alt saco un duplicado. Con la herramienta reflejo podemos ya modificar la ubicación en el eje vertical. Luego selecciono ambos puntos de ancla y con Control J lo unimos. Por aquí igual, Control J, unimos y ya está. Ya podemos acá añadir, pues no, por ejemplo, unas bolitas, como si fuera pues, ¿no? un helado. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero que tenga este aspecto? ¿No? Yo de repente quiero que tenga un aspecto más así como una crema, ¿no? Entonces ya no voy a poder trabajarlo de esta forma. Entonces ahí ya tendría que utilizar la herramienta pluma. Por ejemplo, voy a arrastrar de esta forma, selecciono todos estos objetos y lo que vamos a hacer es con la herramienta creador de formas, aquí, creador de formas, arrastro y lo unimos todo. Simplemente arrastramos y lo unimos. Luego lo voy a traer hacia la parte frontal. Clic derecho, traer al frente. Y con la herramienta lápiz podemos editar de esta manera. Como si fuera, pues, ¿no? Una crema. Con la herramienta lápiz, esos puntos de ancla también se pueden editar. Para esto utilizamos la herramienta lápiz. ¿Sí? La herramienta lápiz, aquí lo van a encontrar, se activa con la tecla N y también nos da la opción de dibujar desde cero, pero claro, es como un lápiz porque es a mano alzada, por así decirlo, ¿no? No es tan preciso, entonces pueden usar para hacer bocetos, ¿no? Y claro, con suavizar podemos quitar puntos de ancla además. También dentro del lápiz encuentran esta herramienta unir. O sea que aquí encuentran también la herramienta que les va a permitir unir puntos de ancla. O sea que es bastante sencillo, ¿no? Poder ya ir complementando. Con la herramienta lápiz yo puedo pasar sobre ese trazo y voy redefiniendo la forma. Paso por aquí, hago una curva y verán que en mi dibujo toma esa nueva forma. Entonces, de esa manera ya podemos ir modificando. Si tengo muchos puntos de ancla, no necesariamente con pluma ya en este caso, porque claro, con pluma puedo ir eliminando. Por ejemplo, acá hay uno de más o por aquí, entonces elimino puntos, elimino, porque sigo utilizando pluma. Y ya con selección directa edito pues, ¿no? Los controladores o manejadores. Pero otra forma de ahorrarnos todo este procedimiento también es utilizando el simplificador inteligente. Para esto, lo que hacemos es clic derecho y aquí encuentran el menú contextual que nos dice simplificar. Si ustedes le dan a simplificar, lo que hace es detectar los puntos de ancla y si yo lo corro, este circulito que vemos aquí al medio, lo corro hacia la izquierda, lo que hace es reducir puntos de ancla. Si lo llevamos hacia la derecha, mantiene los puntos de ancla. Pero como la forma no tiene muchos puntos de ancla, no lo reduce en este caso. No va para nada a quitar o eliminar. Cuando tengo esta opción de simplificación automática, tampoco, porque mi objeto no tiene muchos puntos de ancla, ¿no? La forma está definida. Cuando tengo, en cambio, pues un objeto, así como el ejemplo que ya les había mostrado, esta hoja, por ejemplo, con tantos puntos de ancla, ella prácticamente pierde la forma. Podemos utilizar esta opción y ahí vemos que ¿no? puede hacernos nuevamente con el automático, pero cuando utilizamos la opción del lápiz, nuevamente vamos aquí al suavizado, vamos a poder nuevamente, miren, distribuir esos puntos de ancla. Con lápiz lo que hacemos, acá pueden ver los valores, ¿no? Miren, vamos redistribuyendo y no solo distribuyendo, sino que también se quitan, miren, se han quitado varios puntos de ancla.
Esto sería con la opción, ¿no? de suavizar y simplificar. Entonces, esta barrita les va a mostrar cómo vamos simplificando, miren, los puntos de ancla. Y ya queda mi forma. Pero esto, claro, lo recomiendo si es que al inicio, de repente, cuando empiezan a practicar, ¿no? Se les hace muy complicado, pueden utilizar esta opción. Pero no lo recomiendo siempre dibujar todo el contorno de esta forma y luego ir cada vez simplificando, ¿no? Porque también creo que nos demoramos más. Entonces, esa es la otra opción para quitar puntos de ancla que de repente se encuentren de más. ¿Sí? Entonces, ahora, en cuanto, bueno, hemos visto el convertidor de curva, manejadores, y vamos a ver el borrador. El borrador ayuda bastante porque también nos permite hacer cierta forma de simplificación. Por ejemplo, voy a hacer un elipse y lo voy a pintar de amarillo. Para esta opción vamos a ir a la herramienta borrador y como verán en su mini tutorial que tiene ahí de segundos, muestra cómo funciona. Cualquier objeto que ustedes trabajen en Illustrator, todo es vectorial. Entonces, todo objeto vectorial tiene puntos de ancla. Todo, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Ahora, si yo quiero colocar una foto, pues es otra cosa, porque la foto se mantiene como foto. Ahora que la foto yo lo quiera convertir a vector, pues ya es otra opción. Ahora, en este caso, lo que voy a hacer es utilizar borrador. Borrador, en este caso, funciona como si fuera un pincel. ¿Por qué? Porque determinamos el tamaño. Si yo paso por aquí, pueden ver, es un círculo promedio, no es tan pequeño. Entonces, damos un doble clic sobre la herramienta y aquí nos muestra la ventana con las opciones. Por ejemplo, podemos hacer que el tamaño sea pues, más, menos, podemos cambiar la redondez de ese borrador o modificar el ángulo. Como mi borrador ahora mismo es redondo al 100%, puedo mover el ángulo y no hay problema, no hay variación en realidad. Pero si cambio la redondez, ahora sí, al mover el ángulo hay variación, ¿no? Entonces es como si tuviera un borrador plano, ¿no? En este caso será como un borrador redondo. Entonces, es como si tuviera un borrador físico. Si yo tengo un borrador plano, al momento de borrar abarca más, porque es plano, entonces barre más. Si utilizo un borrador redondo, no. Por la misma forma, va a borrar más lento, pues menos áreas, ¿no? Entonces, es lo mismo en este caso. Sí, además, tiene mucho que ver con la forma. Entonces, lo que hago es acá cambiar la redondez, o bueno, lo dejo la redondez. Lo que voy a cambiar es el tamaño, voy a bajar a unos 40 y le damos OK. Cuando empiezo a borrar, simplemente dibujo sobre el objeto, ¿no? Digamos, determino este área y ya quedó. Una vez dibujado el objeto, ya va a tener pues un nuevo aspecto. Ese nuevo aspecto está compuesto igual por los puntos de ancla, que son como que se hubieran nuevamente reubicado y tomado esa nueva forma, ¿no? Entonces, ya desde este punto se dan cuenta que borrador les puede ayudar a eliminar partes de un vector, ¿sí? Partes de un vector. Ojo, no estoy hablando de eliminar puntos de ancla. ¿Por qué? Porque estamos borrando área. Al borrar área, esos puntos de ancla pues toman otra forma. Entonces, no es lo mismo que hacer un recorte. Si yo utilizaría, por ejemplo, nuevamente tengo mi elipse y utilizo la herramienta, no borrador, sino la herramienta cuchilla. Entonces, cuchilla me va a permitir hacer un corte, como si tuviera un cúter, una tijera, clic, arrastro y así. Y cierro. ¿Qué sucede? Que ahora esto es un corte y esto es otro. Entonces, tal cual una cuchilla. Cortan, pero pues no desaparece nada, ¿no? Todo sigue ahí. Entonces ya está dividido. Esa es la única diferencia. Por ende, mis puntos de ancla son más definidos. No se genera tantos puntos de ancla. Con la herramienta borrador sí, ¿no? Se generan más puntos de ancla. Pero recuerden que acá pueden utilizar la herramienta de suavizar para simplificar de esta forma los puntos de ancla. Ahora, en este caso, les muestro un ejemplo sencillo. Por ejemplo, dibujo un elipse y con la herramienta borrador, nuevamente, voy a subir el tamaño de mi borrador a unos 70.
Y ahora voy a dibujar, pero sobre el objeto. Claro, suena como dibujar en sí, como si estuviera pintando, ¿no? Pero claro, como es un borrador que funciona como si fuera un pincel, hay que abarcar pues el área que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, hago clic, arrastro 1, 2, 3 y 4. Y borro esto. Y me quedo solo con lo de acá y ya tengo como la parte de una sombría, ¿no? La parte superior. Entonces, puedo seleccionar puntos de ancla y reubicarlos. Selecciono con selección directa solo estos puntos de ancla de la parte inferior y con la herramienta, o más bien la opción de alinear, alineamos hacia abajo. Nuevamente selecciono solo los puntos de ancla de la parte superior. Aquí les dejo un dato. Si ustedes quieren seleccionar los puntos de ancla de un objeto que ya está pintado y no pueden, ¿por qué? Porque si yo hago clic por acá, por ejemplo, voy a mover el objeto. Entonces, cuando presiono control Y, tengo la vista contorneada de mi objeto. Entonces, yo puedo hacer clic desde acá, arrastrar y seleccionar el punto de ancla y no necesariamente se mueve el objeto. Entonces, selecciono todos estos puntos de ancla y lo alineamos hacia arriba. Y así vamos, ¿no?, reorganizando nuestros puntos de ancla para que nuestro objeto quede mucho más o mucho mejor definido. Eso sería con la selección directa. Ahorita sigo en la opción de contornos. ¿Cómo es esto? Esta opción de contorno ustedes lo pueden encontrar en previsualizar, ¿no? En ventana. Ustedes van a ir aquí, control Y, vamos al menú ver, aquí encuentran la opción de contornear, que se activa con control Y. Aquí lo pueden ver. Pero claro, con el atajo lo trabaja más rápido, ¿no? Que sería control I. Control I, y de esta forma pueden ir editando esos puntos de ancla. Entonces, repito, si yo desde este punto, cuando mi objeto ya tiene un relleno, quiero seleccionar puntos de ancla de la parte interna, porque esto está en la parte interna prácticamente, no me va a permitir, porque se va a mover todo el objeto. Entonces, lo que hago es utilizar la vista de control Y para poder ver el contorno. Ya de esta forma, digamos, tengo ahí mi sombría, o bueno, ¿no? La parte, falta todavía las divisiones. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Utilizo solamente pluma para dibujar mis trazos. Utilizo pluma, clic, y arrastro por acá. Pero esto lo voy a quitar el color de relleno, no necesito que tenga relleno. Al saco un duplicado, igual lo vamos a reflejar, ¿no? En el eje vertical. Estos dos puntos de ancla igual lo podemos centrar, ¿no? Vamos a acercarnos, selecciono este punto de ancla y este punto de ancla para centrarnos. Y nuevamente con selección directa dibujo por acá, pero un poquito curvo para que no sea en vértice. Y ya está. Una vez teniendo esto, de preferencia este punto de ancla voy a hacer de que no esté al límite, sino pues sobresalga un poco, ¿no? Por ejemplo, por ahí. Y podemos utilizar o bien buscatrazos o bien creador de formas, cualquiera. Selecciono todo, vamos a creador de formas. Y en este caso es distinto porque cuando utilizamos el creador de formas, recuerden, si yo paso sobre un área, para hacer de que ese área se haga independiente, no sea uno solo, sino sea independiente, solo hacemos un clic. Clic, clic y clic. Ya tenemos todo el objeto separado, ¿no? Entonces lo que hacemos es eliminar lo que no necesitamos, digamos esto que ha quedado aquí debajo, que son trazos que han quedado, y esto ya podemos ir cambiando de color, ¿no? Cada elemento. Entonces, de esta manera también pueden hacer los dibujos más sencillos. Otro detalle es que cuando trabajamos con pluma, por ejemplo, hago clic, clic, arrastro, por aquí hago clic, arrastro, y más o menos por acá cierro. Esto es un trazo, no es un área relleno, porque no necesito que tenga relleno, solo necesito configurarlo como si fuera un trazo. Entonces selecciono y vamos a cambiar ese grosor desde nuestro panel trazo. Recuerden que el panel trazo les da las opciones para modificar, ¿no? Ya sea el tipo o el grosor. Por ejemplo, vamos a poner unos 8 puntos
Y ahí podemos ver cómo queda nuestro trazo. Este trazo tiene un remate plano. Acá lo que voy a hacer es cambiarlo a un remate redondeado. Y recuerden que también pueden seguir editando estos puntos de ancla. Pueden mover esos puntos de ancla, los controladores, ¿no? Para obtener un mejor resultado de la forma. Cuando yo tengo un objeto con este aspecto y quiero aprovechar su forma, por ejemplo, en 10 puntos o más, le voy a dar incluso 14. Quiero aprovechar la forma para que sea más bien no un trazo. Esto se puede convertir a un relleno. O sea, suena un poco contradictorio. Pero como esto es un trazo, recuerden que siempre voy a tener que modificar seleccionando color de trazo y recién puedo cambiar el color. Siempre. Porque es un trazo. Si yo quiero mantener ese mismo ancho, ese grosor de mi trazo, pero que ahora se convierta en un relleno, se puede, pero esto ya tendría que ser una forma expandida. Para eso vamos a ir a objeto y expandimos el relleno, ¿no? El trazo, y le decimos OK. Ahora miren qué es lo que ha pasado. Ya no es un trazo, se ha contorneado el objeto. Se ha contorneado. Entonces incluso puedo añadir este color, este o este. Entonces ahora ya tiene relleno y tiene trazo. ¿Por qué? Porque he aprovechado esa forma, ¿no? Para poder mantener ese mismo ancho a lo largo de todo el objeto. Entonces, esto se utiliza muchas veces cuando se quiere de repente, ¿no? Que todo a lo largo del objeto mantenga ese mismo grosor, pero luego convertirlo, cambiarlo, ¿no? Para que ya no siga siendo simplemente un trazo. Lo bueno es que de ser este tipo de objeto, ¿no? Ya podemos aprovecharlo. Por ejemplo, voy a ir a nuevamente objeto, lo vuelvo a expandir. Antes de expandir, vamos a ver que esto ya tiene la opción de cambiar el trazo, cambiar de relleno, ¿no? Acá pueden ver. Puedo quitar el trazo, si gusto, ¿no? Y vamos a ir aquí a objeto, expandir, vamos a volver a ventana y vamos a activar busca trazos. Aquí voy a seleccionar este trazo o este dibujo y lo que voy a hacer es ir al menú y lo vamos a convertir a una forma compuesta y lo vamos a expandir. ¿Esto para qué? Para que se nos habilite la opción de pintar o dibujar en el interior. Esta opción nos permite dibujar dentro de la forma. Por ejemplo, ya está habilitado cuando vemos en las esquinas como unos puntos, ¿no? O una línea discontinua, quiere decir que está habilitado el objeto para pintar dentro, en el interior. Ahora, ¿cómo es esto? Esto funciona como si fuera una máscara. Por ejemplo, utilizo la herramienta pincel manchas y pincel manchas nos permite hacer rellenos. Entonces, ¿qué es eso? Voy a generar un color distinto, voy a hacer un doble clic y voy a cambiar el tamaño de mi pincel. Por ejemplo, 29. Aunque 29 es demasiado, voy a poner solamente 10. Ahora cuando empiezo a pintar, verán que no se ve lo que está quedando fuera prácticamente, ¿no? Solamente se verá lo de la parte interna. Y listo, ahí tenemos este resultado. Entonces, para poder salir de este modo de dibujo, entonces damos un doble clic fuera y ya está. Igual, ¿no? Podemos seleccionar los demás objetos y ya podemos quitar el trazo de todos. Esto tengan en cuenta que cuando ustedes seleccionan un objeto o varios de distintos colores, selecciono varios que son pues de distintos colores, en el relleno no va a aparecer ningún color. ¿Por qué? Porque no hay un color en común. Todos son distintos, ¿no? Uno celeste, rojo, amarillo, verde. Entonces no hay un color en común. Pero en trazo sí me sale el color negro, porque ese sí está aplicando para todos. Todos tienen el trazo negro, entonces de todos me sale ese color. Lo puedo anular a la vez de todos, porque todos están utilizando ese mismo color. Si a la vez quiero cambiar el color de todos, también, ¿no? Pero tengo que tener habilitado el color, relleno, mejor dicho. Pero en este caso no voy a cambiar el color. Nuestros objetos pueden tener trazo como no también. Eso depende de los estilos en sí, ¿no? O sea, hay estilos de ilustraciones, me imagino han visto,
Hay diseños de logotipos que solamente son lineales, son bastante sintetizados, son minimalistas. Entonces, no utilizan ni siquiera colores de relleno, degradado, nada. Solo utilizan líneas, trazos. Y eso se trabaja con esta opción expandida, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, otro punto para que lo puedan tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a la parte de se puede denominar como un vectorizado de imágenes, ¿no? Pero en este caso se conoce como un calco. Vamos a ir a archivo y voy a colocar primero la imagen. Vamos a ir a archivo, coloco la imagen. Lo primero que debemos hacer es colocar una imagen que necesiten de repente vectorizar. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí varias imágenes. A ver, voy a seleccionar estos 4. Para poder colocar varias imágenes, pueden seleccionar, por ejemplo, uno, presiono la tecla Shift y continúo con el siguiente. Pero esto sí, si yo sigo presionando Shift y digamos, quiero seleccionar, después de estos 3, quiero seleccionar este último. Si yo presiono Shift, va a seleccionar todos, ¿ven? Todos. Entonces, no. En ese caso, presionan Control. Selecciono uno, presiono Control y puedo seleccionar intercalado. No todos, ¿ven? Entonces voy a colocar solamente esas 4 imágenes. 1, 2, 3, 4. Al momento de colocar, sale una miniatura de los objetos que ustedes han elegido y solamente le dan clic, clic, clic y se coloca la imagen. Eso es todo. Estos son imágenes, todos. ¿Cómo lo identificamos? Cuando ustedes seleccionan, aparece una X al medio, pues esto indica de que es una imagen, ¿no? Que solo está colocada, todavía no está incrustado, solo está colocado. Voy a seleccionar esto y lo llevo al otro lado. Vamos de lo sencillo a lo complicado. Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, utilizar un icono, ¿no? No me refiero a logotipos, sino iconos. Quiero utilizar para las redes sociales o algo, o algún tipo de iconografía. Entonces, podría aprovechar las imágenes que estén en una calidad media, no necesariamente que estén, ¿no? en 300 o bien alta resolución, pero si yo me acerco ya de por sí se darán cuenta que al menos los bordes ya se aprecia, pues, ¿no? Los píxeles. Ya esto pues se puede aprovechar. Aquí vemos que está en 204 y pues está en RGB. Si yo selecciono el objeto, en la barra de control nos va a aparecer varias opciones. Calco de imagen, editar en Photoshop, incrustar, aplicar máscara, recortar imagen. Pero lo que yo necesito es hacer un calco. ¿Por qué se denomina calco? Porque esto nos permite vectorizar. Vamos aquí, vamos a encontrar a la derecha una flechita, hacemos un clic y aquí encontramos opciones. Por ejemplo, quiero que mi dibujo o más bien esta imagen, esta foto, se vectorice como es blanco y negro, aprovecho y le digo que solo se vectorice el logotipo en blanco y negro. Ya está vectorizado, aunque no parece, pero si me acerco, verán que ahora ya tiene otra calidad. Entonces, esto ya es un vector. Me acerco, miren, es un vector. Ya no se ve para nada los píxeles. Si yo quiero hacer otros ajustes, tengo que activar esta ventanita que vendrían a ser las propiedades. Abrimos ese panel y aquí nos muestra todas las opciones que tiene ese objeto para poder editar. Pero como esto solo es blanco y negro, pues no hay mucho que mover, salvo el umbral, porque estamos hablando de blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo subiendo más el umbral? Estoy abarcando más área negra, entonces se van a definir más los bordes. Si reducimos el umbral, pues se van a hacer como que un poco más delgado. Entonces, si ustedes van acá avanzado, se va a desplegar más opciones. Por ejemplo, yo quiero que tenga más trazados, entonces al tener más trazados se define, ¿no? La forma, reducimos y pierde la forma. Entonces subo y vemos más detallado. Esto serían los vértices, menos vértices, más vértices. Esto sería si queremos quitar el ruido y ya está. Por último, si quiero simplificar, pero al simplificar va a perder un poco la forma, ¿no? La silueta. Entonces, esto va a depender mucho el tipo de imagen que tienen.
No para todos aplica lo mismo. Por eso les estoy poniendo varios ejemplos. Esto es cuando el objeto es sencillo, cuando es, digamos, lo encuentran a un color, entonces les va a ayudar. Pero una vez hecho esto, no es todo, porque si yo veo esto, sigue la X, entonces todavía no está vectorizado. Ya tiene el ajuste, ya tiene la vista, ¿no?, de un vector, pero todavía no. Entonces, no es un vector expandido, no es un objeto expandido. Entonces, tenemos que ir aquí a la barra de control y le damos expandir. Una vez expandido, ¿qué sucedió? Miren, ya desapareció esa X, pero además ahora aparecen los puntos de ancla. Entonces, ya puedo editar eso como si fuera un vector. Selecciono el objeto, quito todo lo que es blanco. ¿Por qué? Porque siempre ustedes estarán viendo por acá como si fuera transparente. Si lo llevo afuera, miren, en realidad tiene fondo blanco, blanco, todo es blanco. Para esto vamos a ir a varita mágica y selecciono solamente lo que es blanco. O selecciono con selección directa, vamos a uno nada más de todos los objetos que es blanco. Voy a objeto, o más bien a seleccionar, mismo color de relleno y elimino con la tecla suprimir. Y me quedo con todo lo que viene a ser, pues, ¿no?, el color negro. Y esto ya lo podemos cambiar de color. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos varios colores. Me acerco, igual podemos ver la definición, no es tan buena, pero como mantiene colores uniformes, en cierto modo nos puede ayudar. Así es que vamos a ir a la opción de, vamos acá a calco, voy a elegir lo mínimo posible, por ejemplo, 6 colores. Ya elegí 6 colores. Aquí pueden ver, ¿no? Desde acá también pueden elegir 6 colores. Si me acerco, puedo ver que ha quedado bien definido, no hay problema, ¿no? Ha quedado muy bien. Así es que ahora ya le puedo dar aquí. No tengo que hacer más ajuste, no necesito. ¿Sí? Ahora lo que hago es ir a expandir y ya tengo mis objetos vectorizados. Ya puedo ahora eliminar todo lo que no necesito y con la tecla suprimir ya vamos a ver que todos nuestros objetos han quedado sueltos, pero además ya son vectores. Entonces ya puedo utilizar, digamos, como una referencia, ¿no? Clic derecho, desagrupo y ahora dibujo un elipse de color verde. Selecciono esto, lo arrastro hacia aquí, clic derecho, organizar, lo traemos al frente y lo ponemos de blanco. Control G, agrupamos y ya lo podemos centrar con el objeto. Esto nos da un avance, nos da una ayuda para poder también agilizar, ¿no?, nuestro proceso para detalles pequeños. Ahora, no es que haya, entonces ahora voy a buscar todas las imágenes y todo lo vectorizo, ¿no? No nos va a servir para todo en realidad. Va a depender mucho. Si yo, por ejemplo, busco una imagen en 3D, eso no lo voy a vectorizar y me va a quedar perfecto así, colores enteros, ¿no? No para nada. Porque cuando hablamos de una foto o una imagen en 3D, pues utiliza miles, millones de colores. Entonces, no nos queda igual. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una imagen, bueno, esto es una foto, ¿no? Entonces, esto es una foto, si me acerco, miren, la cantidad de colores que tiene, porque, bueno, es una fotografía, entonces la cantidad de píxeles que tiene, pues es, ¿no?, bastante, hablando de colores, es bastante numeroso. Entonces, si lo que yo busco es que esta fotografía tenga el aspecto de vector, entonces lo que necesito es que tenga lo menos posible de vectores, de colores. Si lo que yo busco es que esta foto tal cual, ¿no?, tal cual, sea vectorizado, quizás para hacerlo para un vinil, para una pared, ¿no? Entonces, eso es distinto, porque ahí tendría que mantener la calidad, los detalles al mínimo. Para mantener los detalles al mínimo, tenemos que elegir la opción que nos dice foto de alta fidelidad. ¿Qué va a pasar si elijo esa opción? Pues claro que demora un poco más, ¿no? Dependiendo de, de RAM. Termina de hacer el proceso. Si me acerco, puedo ver que ahora sí ya no son píxeles. Miren, ahora son vectores. Absolutamente todo. De lejos se sigue viendo como la foto. ¿Por qué? Porque elegí la opción de foto de alta fidelidad y obviamente que me ha mantenido casi todos los detalles, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la diferencia o el detalle? Que esto será complicado si yo lo quiero editar luego, ¿no? Para cambiar de color o algo. O sea, será muy tedioso. Pero lo que puedo hacer es ir bajando aquí la cantidad de colores. Bajamos la cantidad de colores, ¿no? Bajamos. Y si yo lo bajo de una manera bastante drástica, por ejemplo, voy a bajar, ahora lo bajé a 73, no se ve mucho la diferencia, pero lo voy a bajar a 6 colores. Si lo bajamos a 6 colores, ya pues es un cambio bastante radical, ¿no? Entonces, miren, ya ahí podemos ver un poco más segmentado, ¿no? Se puede ver ahí como tonalidades un poco más, el paso de color, miren, ¿no? Entonces ya no es tanto. Por eso les menciono que esto va a depender. Esto, algunos quieren utilizar esta opción para vectorizar fotos y para imprimirlo en viniles grandes, a gran escala, ¿no? O sea, puede servir, pero repito, depende de la resolución. Si la imagen no tiene muy buena calidad, no va a quedar bien. Entonces, lo que pueden hacer es darle el aspecto más de vector, ¿no? De repente a 3 colores. Si elijo a 3 colores, de por sí el resultado es este, pero esto sí se ve como si fuera un vector. Entonces, si mi intención es de que mi imagen de referencia se vea como un vector rápido, pues sería este. Pero si lo que yo quiero es editarlo, dibujarlo, hacerlo versión caricatura, eso ya es muy distinto, porque ahí ya tenemos que trabajar con pluma, ¿no? Hacer un boceto y trabajar con pluma y redibujar todo. Pero esto sería un vectorizado rápido, ¿sí? Esto sería un vectorizado rápido. Ya podemos acá ir subiendo los colores. De repente, para mantener más detalles, ¿no? Lo subo acá a 6. Y acá también voy a cambiar, ¿no? Los ajustes. Por ejemplo, voy a reducir el ruido, todo el ruido posible. En cuanto a vértices, voy a añadir también los vértices, ¿no? Para que no se vea tantas puntitas por ahí. Y ya. Bueno, suponiendo que quede ahí, ahora yo le doy a expandir. Verán que todo como que se ha separado. Cada vector por su lado, ¿no? Pero siempre esto estará agrupado. Entonces, clic derecho y desagrupamos. Ya aquí pueden ver que todo se ha separado. Esto, entonces, a este punto que ya llegamos, sí es un poco más viable poder editar, ¿no? Con varita mágica, mucho más rápido. Con varita mágica hago clic y selecciono a la vez todo de un solo color. Y así puedo ir cambiando de color, ¿no? Pero esto es con varita mágica. Otro, en el caso de los PNG, ayuda mucho. Por ejemplo, todas las imágenes que he colocado hasta ahora, todos eran JPG. ¿Por qué? Porque tienen un fondo blanco o de repente porque es una imagen completa. En este caso es un PNG. ¿Por qué? Porque miren, no tiene fondo. Tiene un fondo transparente. Entonces es un PNG. Al ser un PNG, es un poco más interesante de repente aprovecharlo por el tema de la silueta. ¿Qué pasa si yo necesito tener la silueta, digamos, de este personaje? Aunque no esté, miren, la calidad no es nada buena, que digamos, pero quizás necesito la silueta. Entonces puedo aprovechar que es un PNG, que no hay fondo. ¿Para qué? Para vectorizar. Vámonos aquí, voy a elegir la opción de blanco y negro y ya tengo la silueta. Lo único que hago es subir el umbral, no todo, de repente 253, ¿no? Podría ser, o 250, hasta que se llene todo, ¿no? Todo el área se rellene de negro, ya está. Ahí ya queda. Entonces ya tengo la silueta. Lo único que hago es ir a expandir, de derecho desagrupo y elimino el fondo que se ha generado, pues, ¿no? Que en este caso es este fondo blanco, ¿eh? Se ha generado un fondo. ¿Por qué? Porque busqué la opción de logotipo blanco y negro. Y de esta manera ya puedo tener mi objeto, pues, ¿no? Mucho más rápido la silueta. Ahora, otro detalle es que se ha generado bastantes puntos de ancla. Aquí pueden aprovechar también la opción de simplificar. Clic derecho, simplificar, y van bajando los puntos de ancla. Miren, si yo bajo demasiado, ya pierde la forma también, ¿no? Miren, se ve raro ya la silueta. Si yo subo demasiado, mantiene su forma, pero lo ideal es, pueden utilizar también la simplificación automática
que no va a perder la forma, pero quita, ¿no? Lo necesario. Selecciono y miren, ahora sí, no ha perdido la forma, pero de todas maneras me ha quitado la cantidad de puntos de ancla de más. Ha quedado un poco más limpio. Entonces, esto sería con la opción de el calco de imagen. ¿Sí? Entonces recuerden, lo vamos a encontrar como calco de imagen en la barra de control cuando selecciono el objeto. Si yo no selecciono, no voy a encontrar esa opción. Eso ténganlo claro. Si yo coloco nuevamente una imagen, archivo, colocar, coloco una imagen, ahora sí, verán que se activa en la parte superior calco de imagen. ¿Por qué? Porque tengo esta opción. Ahora, profesora, ¿puedo usar el logotipo? No lo recomiendo, porque un logotipo se dibuja, se crea, no se utiliza pues no imágenes para solamente vectorizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un logo bastante sencillo. ¿Qué pasa si utilizo la opción de, por ejemplo, 3 colores? Me va a simplificar, pero no va a mantener una silueta bastante limpia. Si se acercan o me acerco, miren cómo queda la forma, el contorno, ¿no? Entonces no queda muy bien. Puedo pasarme haciendo los ajustes acá, reduciendo el ruido, subiendo el vértice, bajando el trazado, pero aún así no queda igual. Entonces no va a quedar también peor que, bueno, esto es una imagen escaneada. Entonces voy a expandir. Me quedan muchos puntos de ancla, por ahí me quedan partes vacías, en blanco, no va a quedar muy bien. Entonces, para evitarme hacer doble trabajo, yo preferiría en este caso colocar la imagen como referencia, bajar la opacidad, desde aquí, desde la barra de control, bajo la opacidad, luego bloqueo el objeto, desde aquí objeto, bloquear, con control 2 para que no se mueva. Y ahora ya puedo empezar a dibujar sobre el objeto. Solo dibujo la mitad. Arrastro una guía al centro, ¿no? Recuerden que para esto son las guías. Y empiezo a dibujar mi forma. Utilizo, recuerden, lo menos posible de puntos de ángulo. Cuanto menos, queda mucho más estilizado. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer esto? Miren, ¿cómo va a quedar? No va a quedar nada bien, ¿no? Entonces, cuanto más distanciado, amplío por acá para hacer curvas, basta con tener 2 puntos de ancla. Y esto es otro detalle, que cuando ustedes hacen un trazo suavizado, va a quedar así, ¿eh? Queda así, ¿no? Como un trazo prolongado, pero sigue siendo suavizado. Yo no quiero así, quiero que ahora continúe por acá, pero en vértice. Entonces solamente vuelvo haciendo un clic y nuevamente es como si estuviera empezando de cero, ¿eh? Nuevamente puedo empezar desde acá. Arrastro por aquí. Clic, arrastro. Cuando hay curvas, ¿no? O puntos suavizados, simplemente amplío y termino. Con selección directa podemos editar esos puntos de ancla. Con Alt saco el duplicado, con reflejo lo pasamos a vertical, lo arrastro por acá, selecciono puntos de ancla, control J, control J. Ahora vamos a seleccionar la tecla L para utilizar una elipse, redimensionamos. Ahora, para no volver a dibujar otro, vamos a ir solamente a la opción de desplazamiento, de objeto, desplazamiento. Esto lo encontramos en objeto, trazado, desplazamiento. Y vamos a desplazar 0.1 y ya quedó nuestro dibujo. Ahora lo que hacemos es llevarlo a un lado. Vamos a desbloquear el objeto que tenemos bloqueado. Aquí vamos a objeto. Aquí desbloqueamos con Alt Control 2. Vamos a subir al 100%. Y con selección vamos a capturar cuentagotas el color. Selecciono con cuentagotas, capturo el color de la referencia. Para organizar los objetos solamente selecciono estos dos. Clic derecho, organizar y lo enviamos detrás. Y ya quedó nuestro logotipo. Control G, agrupamos y ahí tenemos nuestro logo mucho más proporcional, más exacto y mucho más estilizado, ¿no? Mucho más limpio, sin tantos detalles como pues desde un vectorizado rápido. Entonces,
Repito, pueden aprovechar para siluetas, pueden aprovechar para iconografía rápida que se puede utilizar, que es bastante común en realidad, ¿no? Pero pues no para otro tipo de imágenes. Puedo usar para de repente luego estamparlo. En este aspecto no lo veo yo tan estético, pero va a depender, ¿no? O sea, si la imagen que encuentran está un poco más definida, no está tan pixelada, puede ser que les ayude. Pero recuerden, menos colores, para que se vea como vector. Porque si no, pues será lo mismo que una foto, ¿no? Si tengo muchos colores. Bueno, entonces voy a activar el chat para ver si hay alguna consulta y pasar a la parte práctica. A ver, hasta aquí alguna consulta. ¿Cómo quitar el relleno al trazar con la pluma? Cuando ustedes utilizan pluma al inicio, no va a tener relleno, pero cuando utilizan ya, digamos, he dibujado esta forma de acá amarilla, ¿no? Si yo después de haber dibujado este objeto utilizo pluma, empiezo a dibujar, va a tener ese relleno. No necesito cambiar de herramienta, simplemente se acercan de lo que ya están dibujando, se acercan aquí a la barra de herramientas y anulan el color. Nada más. Y siguen dibujando. Y cierran. También pueden ir a las muestras o al panel de color, cualquiera. Eligen el color de trazo y añaden trazo, ¿no? O sea, cualquiera de los medios. No necesitan deshabilitar, cambiar de herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando utilicen pluma, dibujo, cierro. Una vez dibujado, ahí recién recuerden que ya cerró mi dibujo, puedo cambiar el color del trazo, puedo cambiar el color de relleno. De repente, cuando estoy utilizando pluma y me acuerdo que no quiero que tenga ese relleno, entonces no tengo que deshabilitar la herramienta, simplemente voy a la barra de herramientas y quito relleno. Voy a las muestras, activo el trazo y cambio de color, ¿no? Y sigo dibujando, ¿no? Lo paso a negro y miren, sigo dibujando. Y entonces, eso de ahí, nada más. Y cierro. A ver, entonces, pues esta es la forma rápida de hacer el calco de imagen. Esta es la forma rápida. O sea, no hay otra forma rápida. Yo creo que esta es la forma más rápida que hay. Porque como les he mostrado, eligen la foto y hacen los ajustes, ¿no? Porque va a depender mucho de la calidad que ustedes busquen. Como les he mostrado este ejemplo, creo que ha sido bastante detallado incluso, ¿no? Porque yo coloco la imagen. Esta imagen tiene mucho detalle, bastante. Entonces, de por sí elegir la opción, aquí, yo quiero que se mantenga la calidad, entonces tengo que elegir foto de alta fidelidad, pero se pone uno que va a demorar mucho en procesar. Otro que para poder editarlo es complicado por la variedad, la cantidad de tonos que tiene. Por eso es que yo siempre digo, si lo que yo quiero que mi foto sea vectorizado, pues tengo que tener claro qué es lo que busco. ¿Quiero que se vea como ilustración o quiero que se siga viendo como foto? ¿No? Si quiero que se vea como ilustración, pues bueno, hay que hacer ajustes y ahí sí, pues no, hacer este tipo de cambios de repente de color, de trazo, de ruido, porque no es que hay una varita mágica que ya lo convierte. Ahora, en cuanto a los vectores que son por relleno generativo, pues eso es distinto, porque uno coloca lo que desea, ¿no? Los detalles, todo, y te va a lanzar la imagen ya vectorizada, ¿no? Pero, claro, uno tiene que colocar referencia, estilo, características, todo. Entonces, de todas maneras,
hay que colocar los detalles. Claro, se trabaja con pluma. Ahora, se trabaja con pluma, se trabaja con la herramienta eh, pincel manchas. En cuanto a ilustración, en realidad hay muchas alternativas, ¿no? Yo trabajo muchos años con ilustración editorial y siempre he trabajado con pluma al inicio, pero luego empecé a utilizar la herramienta pincel manchas, porque pincel manchas ayuda mucho en ese tipo de trabajos, ¿no? Ayuda mucho, reduce mucho en realidad el tiempo, porque en la herramienta pincel manchas nos permite hacer dibujos como pueden ver aquí en este tutorial. Ahora, el detalle es que esto sí hay que trabajarlo con tableta gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque pluma, si se han dado cuenta, es un poco más mecánico, ¿no? Entonces hay que hacer clic, clic, clic siempre. Entonces, este tipo de herramienta vectorial lo pueden encontrar en otras aplicaciones, como Corel. Entonces, no hay diferencia porque es lo mismo, es vector. Solo que cada uno son compañías distintas. Entonces, esa es la diferencia. Si yo quiero imprimir, estampar, no voy a utilizar pues una imagen pixelada, ¿no? Ahora, también utilizan imágenes descargadas, tipo fotos, eso sí, pero claro, siempre hay que mantener una calidad, ¿no? Entonces, o bien puede ser vectorizado. En cuanto al vectorizado, basta que sea vector CMYK y esté en PDF, lo pueden imprimir y queda excelente el sublimado, estampado, ¿no? Nada más, o sea, no hay mucho detalle ahí, se puede decir. Ahora, en este caso, vamos a trabajar, voy a colocar una imagen de referencia. Bueno, no, me encantaría hacerlo todo realmente, pero no nos alcanza el tiempo, así que voy a hacer el área que tiene más detalle, y en este caso será, pues, ¿no? El rostro. Vamos a trabajar aquí con Mario. Que, bueno, esto será la referencia. En el caso de el tema de las ilustraciones, como ya les estoy comentando, depende. No siempre, no siempre todo se tiene que trabajar con pluma, ¿no? Cuando se habla de ilustración es un tema bastante amplio. Con simplificación no. Si ustedes empiezan a simplificar una imagen ya vectorizada, pues igual, no es que va a quedar igualito, no, porque al simplificar, recuerden que quitamos puntos de ancla, entonces se va reduciendo la cantidad de puntos de ancla, la silueta va modificándose por defecto, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo, valga la redundancia. Esto, por ejemplo, yo lo trabajé con pluma y con pincel manchas. Con esta herramienta hice gran parte de los detalles, pero toda la base, todo lo trabajé con pluma. Entonces, miren, yo presiono Control Y, pueden ver ahí todo el dibujo vectorizado, ¿no? Porque todo esto lo trabajé con pluma y con pincel manchas. Esta parte de la ceja, esto lo hice para sublimado. Esta parte de la ceja, por ejemplo, miren cómo queda. Queda como si hubiera pintado, ¿no? ¿Por qué? Porque está con un pincel. Ese pincel es el de acá, el que les menciono, pincel mancha. Entonces, esto, por eso les digo que yo lo trabajo con pantalla gráfica o tableta para poder hacerlo más fluido. Pero en el caso de dibujar todos los contornos, por ejemplo, toda la forma, eso sí prefiero hacerlo con pluma, ¿no? Ya luego lo relleno con pincel, todos los detalles, ¿no? Y luego se aplica filtros, ¿no? Y los detalles de iluminación, sombra, y bueno, incluso el tema del texto, ¿no? Que hay que hacerlo todo dibujado. Cuando todo está dibujado, ya ténganlo por seguro, pues, ¿no? Que va a quedar muy bien su acabado final. ¿Para qué? Para que al imprimir, al estampar, pues quede bastante definido. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a trabajar con este ejemplo. Voy a bajar la opacidad y con Control 2 voy a bloquear. Voy a crear una nueva capa. Aquí nos vamos a ir capas. Aquí vamos a colocar dibujo. Y acá vamos a colocar color, ¿no? Pero esto ya después. Entonces vamos a empezar por el dibujo. En cuanto al tema de dibujo, repito, hay muchas formas.
Entonces, la forma más sencilla y la más tradicional siempre es trabajar con pluma. Lo primero que hago es quitar el color de relleno blanco y voy a trabajar con el trazo negro. Vamos a pluma y vamos a empezar siempre de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás, porque cuando pintamos, ¿no? Lo que hemos dibujado primero, eso va a ir quedando debajo. Entonces al pintar no lo vamos a poder ver, ¿no? Digamos que empiezo con la nariz, el ojo, la ceja, al final hago la cara, toda la silueta. Cuando pinto, cuando empiezo a pintar, lo primero que voy a ver es la cara. Y si pinto eso, voy a tapar todo lo que está debajo. Entonces, no. Primero empezamos con todo el contorno. Voy a trabajar de la forma más tradicional y más sencilla posible, se puede decir, porque con la herramienta pluma podemos obtener este resultado, ¿no? Y aparte, para no complicarnos tanto, si pudiéramos hablar de un tema más ampliado de lo que es la ilustración, ahí sí le podría dar pues, ¿no? otros detalles, pero en este caso estoy trabajando con pluma. ¿Sí? Miren, estoy empezando a dibujar por acá, voy a pasar por el detalle del cabello, o sea, lo hago de una forma bastante sencilla. Cuanto menos puntos de ancla, y otro detalle, siempre contornear sin perder la forma, ¿no? Porque si ya yo empiezo a perder la forma del dibujo, digamos, la ceja, el ojo, ya mi dibujo va a quedar extraño, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de mantener la forma de lo que estamos redibujando. Pues bueno, en el caso de que es un boceto es distinto, porque uno puede hacer modificación de algunos detalles cuando tenemos un boceto a mano. Pero en este caso, como ya es una imagen dada, lo que estoy haciendo es usar la base como tal, ¿no? Y ya está. Entonces voy dibujando por acá los detalles con pluma. Clic, arrastro, para hacer la parte de las curvas con el manejador, vamos estilizando. En este caso no estoy utilizando un elipse porque no es un elipse como tal, entonces para evitar editarlo tantas veces y me quede exacto, prefiero dibujarlo exactamente con pluma. Acá, esta parte sí lo voy a dibujar así, dos elipses y rotamos. En el caso del otro ojo que tenemos a este lado, tiene otra vista, es otra perspectiva, ¿no? Entonces, lo que hago es sacar un duplicado, pero igual no va a ser pues del mismo tamaño. Entonces redimensionamos todo. No tengo que agrupar solamente, mientras yo tenga seleccionado todos los objetos, puedo seguir trabajando, ¿no? Editándolos a la vez, mientras los tenga todos seleccionados. No tengo que agruparlo necesariamente. Lo que sí voy a hacer acá es algo distinto. Como acá tiene una vista de 3/4 y el rostro no está ni de perfil ni de frente, entonces la nariz pues está tapando la parte de la vista, del ojo. Lo que vamos a hacer es con pluma dibujar esta parte que justamente está cubriendo al ojo, ¿no? Por acá. Y de una forma así sencilla. ¿Por qué hago esto? Recuerden que con la herramienta creador de formas podemos nosotros eliminar o quedarnos con partes del objeto. Entonces selecciono, arrastro y hago que todo esto se convierta en uno solo y suelto. ¿Para qué? Para luego eliminarlo y ya tengo el otro. Ahora utilizo para esto la herramienta pluma, sigo con pluma, clic, clic, arrastro para hacer el bigote. Para la parte de la boca voy a hacer la otra técnica, para que vean que hay otra alternativa también. ¿No? Más o menos por acá. Voy a ampliarlo para trabajar con el degradado de forma libre. Y por aquí, bueno, ya viene la parte, ¿no? de la nariz. Entonces arrastro por aquí, clic, arrastro. Arrastro. Recuerden que una imagen de referencia como esta que está en píxeles, ¿no? No tiene los bordes definidos. Entonces, no podemos dibujar ni muy al interior ni muy al exterior. Pues si se dan cuenta, no estoy dibujando, digamos, aquí ni muy adentro ni muy afuera. Siempre mantengo ahí un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque está en píxeles, entonces el objeto o nuestra imagen no es tan definida, tan exacta. Para esta parte de la gorra también voy a dibujar por acá esta parte de la visera, amplío la curva,
Vamos a, por acá, creo que está muy ampliado hasta aquí. Abrimos un poco, arrastro, para generar esas curvas, ¿no? Ampliamos aquí y cierro. Ya esto como ha quedado, ¿no?, un poco delante, eso lo enviamos todo detrás. Arrastro por aquí. Llegamos a este punto y abrimos un poco, vuelvo al punto, cierro y esto. Todo esto lo envío a la vez, organizar, enviar detrás. Por acá hacemos esto del nombre de Mario. Clic, arrastro, para que no sea tan recto esto. Clic y cerramos. Y bueno, por acá ampliamos. Entonces lo que sucede es que cuando se trabaja personajes en Illustrator hay distintas formas de pintar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay formas de pintar con bote de pintura interactiva, pintado con malla, pintado con degradado, pintado con pincel manchas, pintado con nada más con carpetas de color ya establecidas, o también directamente con el color sacado con cuentagotas. Entonces, hay distintas formas de trabajar. ¿Ya? Entonces, acá, miren, la parte de la boca lo voy a trabajar de otra manera. Lo que hago es solamente la silueta, miren, de toda la boca. Ya, háganse la idea de que esto fuera, por ejemplo, para todo el dibujo. Entonces, si fuera de esta manera que voy a hacer la boca, no tendríamos que intersectar ninguna línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hago toda la silueta nada más, y de todos los detalles, digamos la lengua, solo hago esto. Para los dientes, igual, solamente hago esto. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, háganse la idea de que, por ejemplo, así fuera toda la silueta. Si así fuera todo, ¿qué es lo que tendría que ser? Todo el contorno, todo, incluyendo la nariz, un contorno, y para todos los detalles solamente trazos, 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 pero que nada intersecte, ¿no? Entonces, ese es el otro ejemplo. El único detalle es que en ese caso tiene que sobrepasar el punto de ancla, ¿no?, con el otro, digamos, por aquí con el límite, porque si no, no lo va a reconocer al pasar a pintura interactiva. Y por acá voy a dejar unos detalles que lo voy a utilizar para la sombra y para la luz de mi objeto. Aquí, igual, voy a utilizar esto para la sombra y la luz de mi personaje. Por aquí también. Bien, listo. Miren, ya está todo. Ahora lo que hacemos es, vamos a sacar una copia. Selecciono todo, pero recuerden que acá ya lo dibujé en una sola capa. Si yo oculto esto, es una capa de dibujo y el otro es la referencia. Voy a seleccionar esta capa, clic derecho, o vamos al menú y le decimos duplicar dibujo. La copia lo oculto y ahora vamos a seleccionar y vamos a desbloquear primero el objeto y lo arrastramos hacia la derecha. Vamos a volver a subir la opacidad al 100% para tener los colores reales. Vamos a trabajar con el panel de degradado. Arrastro aquí mi panel de degradado. Y aquí sucede la magia, ¿no? Esto es bastante sencillo. En este aspecto, lo que hice es sacar una copia de todo el trazo, porque eso lo voy a volver a utilizar. Lo que voy a pintar ahorita es lo que ya tengo dibujado. Entonces selecciono el objeto, por ejemplo, la nariz. Utilizo la herramienta cuentagotas, gotero, que ya hemos visto la semana pasada, y capturo el color base. Ojo, solo captura un color. No vayan a pensar que como la nariz tiene degradado, entonces selecciona y lo captura igual. No, porque esto es una imagen. Solamente podemos copiar atributos de otro objeto vectorial. Como ya tengo este color, arrastro a mi degradado. Vamos a seleccionar la sombra y vamos a seleccionar, igual arrastramos. Y ya tengo la sombra, tengo el brillo y voy a utilizar por aquí otro tono medio. Y ya tenemos ahí nuestros tres colores. Lo que hago es cambiar la radial. Vamos a invertir este color más claro. Y con la herramienta de degradado arrastramos sobre el objeto directamente. Y de esa forma podemos, miren,
reubicar nuestro degradado. Ya luego vienen los ajustes. Como ya tengo ese color, puedo seleccionar todo el rostro y capturo el color. Ahora, si se dan cuenta, ese es el detalle de dibujar primero el rostro, porque eso queda atrás, queda debajo. Si eso yo dibujaba primero la nariz, el ojo, eso quedaba debajo y el rostro lo tapaba, ¿no? Entonces, por eso primero empiezo por la parte de abajo y hacia adelante. Ahora selecciono, en este caso, el degradado, ampliamos, podemos mover desde aquí, podemos reducir el tamaño de ese degradado, selecciono también aquí, vamos a mover nuestro degradado, podemos mover y hacer que coincida, miren, con el rostro. Podemos modificar la forma también del degradado, podemos rotar por aquí, arrastramos más o menos ahí. Ahora voy a seleccionar las cejas, vamos a pintar, vamos a seleccionar esta parte de la visera. Ya si necesita igual el degradado, se añade esos detalles. Esto de acá. Vamos a seleccionar junto con las cejas y lo voy a traer desde la parte de adelante. Ahora selecciono esto y capturo el color. Ahora vamos a seleccionar la ceja, el bigote, aquí, y arrastro, pero si yo quiero usar el degradado de forma libre, entonces lo hacemos directamente desde acá. Lo que hacemos es colocar puntos, puntos, punto, 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 y directamente selecciono este goterito y capturo los colores. Selecciono el otro color, capturo los tonos, ¿no? Capturamos los tonos, capturamos. Recuerden que al hacer un degradado de forma libre, ustedes pueden mover estos puntos y pueden añadir más colores, ¿no? No es lo mismo que utilizar un degradado normal, radial o el lineal, ¿no? En ese caso, solo podemos desplazarnos lineal o radial. Cuando utilizamos este degradado de forma libre, podemos ir por cualquier punto e incluso podemos ir añadiendo más colores. Y lo podemos trasladar de forma libre. Eso es lo mejor del degradado de forma libre. Esto se complementa mucho con malla, por ejemplo, ¿no? El pintado con malla también es genial y nos permite ese tipo de resultados, más o menos, más tridimensionales. Sí, esa es la diferencia. Selecciono uno de los ojos, basta que tenga uno, ya puedo de ello, ¿no? Cambiar o más bien utilizar cuentagotas para el otro. Capturo aquí el color de la sombra, capturo el color más claro y aquí vamos a invertir. Vamos a ampliar este degradado. Vamos a juntar un poco aquí, rotamos, vamos a mover esto un poco hacia abajo y esto también lo arrastramos. Recuerden que pueden modificar también la forma, ¿eh? Pueden modificar, pueden rotar, pueden moverse. Ahora selecciono el otro, capturo el color base, arrastramos, vamos a capturar el color más claro. Por eso decidí trabajar en RGB. ¿Por qué? Porque recuerden, toda imagen que ustedes seleccionen o descarguen de internet, todas las imágenes de internet están en RGB. Todos. Entonces, ¿qué pasa si yo descargo una imagen de internet y lo empiezo a pintar con estos colores y luego lo imprimo? Pues va a cambiar bastante. ¿Sí? Eso es otro detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, esto lo estoy trabajando así en RGB porque solo es para pantalla, ¿no? Ya, si tuviera que imprimir, no lo haría de esta forma, tendría que hacerlo directamente en CMYK. Y ya está el ojo, miren. Entonces ahora solo selecciono el otro, capturo con cuentagotas, pero muevo la dirección, ¿no? No es igual. Ampliamos por aquí, abrimos un poco, arrastramos. Ahora selecciono el otro, capturo con cuentagotas, movemos ese degradado, igual. Ampliamos más, modificamos la forma, rotamos un poco, también vamos a acercarlo por ahí, selecciono el otro, invertimos, vamos a capturar y ya tenemos los ojos. Ahora, acá voy a mover un poco más el degradado,
¿Listo? Ahora, para el tema de la boca, igual. Voy a seleccionar primero el cabello, voy a terminar con estos detalles. Aquí también selecciono, voy a aplicar este mismo degradado. Control Y para ver lo que está oculto y pintamos. Control X, Shift Control V para pegar delante, si es que algún objeto se ha quedado detrás. Nada más. De esa forma, igual lo pueden nuevamente reubicar. Ya está. Aquí, por último, voy a añadir un degradado a la gorra para que no quede plano. Entonces selecciono y vamos a arrastrar este color base. Selecciono cuentagotas y capturo la sombra. Arrastro por aquí. Aquí añadimos un color más claro con cuentagotas y lo pasamos a lineal. Con la herramienta degradado, recuerden que podemos modificar la dirección. ¿Ven? Arrastro para que no se vea plano, pues, ¿no? Ahí también voy a quitar esto. Me quedo con 2 tonos para que sea la sombra. Por ahí. Y aquí también. Entonces, cuando nosotros utilizamos una referencia, ¿no? Claro, lo ideal es que se puede ver igualito, si es lo que buscamos, y si no buscamos que sea igual, entonces pues podemos ahí modificar algunos detalles. Entonces ya por acá quedan. Ahora lo que voy a hacer es simplemente la boca. Miren, en este caso selecciono todo lo que es la boca nada más. Todo esto, miren. Y lo que hago es ir a objeto, vamos a pintura interactiva y lo creamos. Para esto vamos a ir a la herramienta dentro de creador de formas, bote de pintura, selecciono el color y empiezo a pintar. Vamos por aquí, vamos a utilizar otro tono más oscuro por acá. Ya suponiendo que eso es, voy a ir a objeto, vamos a bote de o pintura interactiva y vamos a, en vez de soltar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a expandir. Le damos OK y ahora desagrupamos. ¿Qué va a suceder? Que todo esto será una silueta y lo demás quedó debajo. Entonces, esa es otra forma de pintar. Ahora voy a seleccionar estos detalles para que le dé un poco de volumen y no se vea plano. ¿Cómo así? Selecciono estos trazos, nos vamos aquí a el tipo de trazo, que puede ser en la barra de control o puede ser aquí directamente. Y lo que hacemos es cambiar el perfil de anchura y engrosamos a unos 5 puntos o puede ser 3. Una vez hecho esto, selecciono nuevamente, ¿no? Que lo pudiera haber hecho sin deseleccionar y simplemente lo vamos a expandir. ¿Para qué? Para que tenga este aspecto de un área rellena. Ahora lo que hago es pintar con una sombra. Aquí también, bueno, aquí sería más bien la luz. Aquí sería sombra. Aquí sería luz. Puedo utilizar esto de referencia. Y bueno, acá también sería luz. Simplemente selecciono todos y nos vamos a efecto desenfoque gaussiano. Vamos a desenfocar solamente unos 2 píxeles, puede ser. Y ahora selecciono las sombras y lo vamos a multiplicar desde transparencia. Bajamos esa opacidad para que no sea tan marcado, no tan fuerte. Y lo que es luz no lo multiplicamos, lo superponemos. ¿Listo? Ya quedó. Ahora, a ver, voy a poner esto por un lado. Ya quedó. Ahora ya hay detalles que pueden ser, ¿no? Como la sombra del bigote, de la gorra, igual. Por ejemplo, en este caso voy a sacar un duplicado de bigote ya para finalizar y voy a copiarme la sombra que ya trabajé y ya tengo ahí. Lo que hago es lo mismo. Arrastro un poco hacia este lado y ya tengo mi sombra. Puedo hacer lo mismo del efecto de desenfoque gaussiano y ya queda. Puedo también multiplicar, ¿no? Aunque ya tiene ya esa misma configuración, ya que lo he copiado del otro, miren, ha quedado con lo mismo. Igual podemos hacer lo mismo en esta zona de la gorra. Por ejemplo, una forma más sencilla sería seleccionar el rostro, saco una copia y con la herramienta cuchilla hago un corte por aquí. No, bueno, estoy haciendo un corte adrede, pero acá podemos ver, ¿no? Que es, miren, voy a hacer el corte un poco más preciso, que sería más o menos esta parte de la visera de la gorra.
Ahora puedo eliminar esto y solamente lo de acá lo capturo y ahora bajamos la opacidad. Y claro, esto lo llevamos pues, ¿no? Control X, doble clic, Shift Control V y ya tenemos ahí el rostro. Entonces, de esa forma pueden ustedes, ¿no?, lograr el resultado de sus dibujos. Entonces, puedo seleccionar todo, Control G, y lo puedo redimensionar pues a la escala que guste y no voy a perder la calidad para nada, porque ya mi dibujo está vectorizado. Aquí ha quedado un pequeño detalle y ya está. Ahora ya esto, como está agrupado, ya lo puedo exportar. Mesa 5, vamos a exportar como. Vamos a elegir aquí en un JPG si quiero que tenga el fondo blanco y si quiero que no tenga fondo sería un PNG. Como está en RGB, pues el color va a salir, ¿no?, igual en esos tonos bastante saturados. Vamos a poner aquí. Y solo elijo la mesa 5 y exportamos. Vamos a elegir acá RGB 300 si queremos que la resolución sea bastante alta, ¿no? Y ya, claro, si ustedes quieren que sea para imprimir, recuerden, tienen que trabajar en CMYK y aparte que tienen que guardarlo en PDF, no en imagen. ¿Sí? Entonces aquí abrimos y miren, ahí tenemos nuestro marco. Otro también pueden añadir un contorno, así como lo de acá, ¿no?, que también es otra alternativa. Listo, chicos, entonces, muchísimas gracias. Activo el chat para despedirnos. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo nuevamente el día viernes. A seguir practicando hasta